Tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de matemática. Mi nombre es Cristian Vázquez y el tema que veremos ahora es presentación de gráficos para variables continuas, histograma, polígono de frecuencia, ojivas. Histograma es una representación gráfica que consiste en una serie de barras donde la superficie de cada una es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se presentan la frecuencia y en el eje horizontal de las variables normalmente señaladas las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. El histograma se construye colocando primero los límites reales de cada clase en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Se traza una barra rectangular para cada clase. Los límites reales se utilizan para medir el ancho de la base de la barra y la frecuencia para medir la altura. Ejemplo: un equipo de estudiantes de primer año de bachillerato, para aplicar lo aprendido en estadística, investiga en su comunidad el nivel de colesterol de 40 personas entre 55 y 64 años, obteniendo los siguientes datos. En la tabla se presentan los datos obtenidos por los alumnos. Lo primero que haremos es calcular los límites reales. Para esto debemos restar 0.5 al límite inferior y sumar 0.5 al límite superior. Para la primera clase, de 80 a 110, el límite inferior será igual a 80 menos 0.5, este será igual a 79.5. El límite superior será igual a 110 más 0.5, este será de 110.5. La clase nueva quedará de 79.5 a 110.5, tomando en cuenta que esta tendrá una frecuencia de 0. Para la segunda clase, que es de 111 hasta 141, el límite inferior será 111 menos 0.5, nos dará como resultado 110.5. El límite superior será igual a 141 más 0.5, que nos dará como resultado 141.5. El nuevo intervalo de clase nos quedará desde 110.5 hasta 141.5. Calcule usted los límites inferiores y superiores para las clases que faltan. A continuación se muestra la tabla de resultados donde se calcularon los límites reales, inferiores y superiores. Para graficar el histograma sobre el eje horizontal, marca los puntos correspondientes a los límites reales, utiliza una unidad de longitud conveniente. Sobre el eje Y se toman segmentos de unidad y con esa unidad se marcan las frecuencias absolutas o relativas correspondientes. El gráfico nos quedará de la siguiente forma. En el lado izquierdo, en el eje de la Y, podemos ver las frecuencias, y en la parte inferior, en el eje de las X, podemos ver los límites reales. Empezamos con el límite de 79.5 hasta el límite de 327.5, y la altura dependerá de la frecuencia con la que está representada cada una de las clases. A continuación presentaremos el polígono de frecuencias. Se construye fácilmente si tenemos representado previamente el histograma, ya que consiste en unir mediante líneas rectas los puntos del histograma que corresponden a las marcas de clase, o sea, al punto medio de cada una de las clases. Para representar el polígono de frecuencia, el primer y el último intervalo se suponen adyacentes a ellos, que existen otros intervalos de la misma amplitud y frecuencia nula.
Se unen por una línea recta los puntos del histograma que corresponden a las marcas de clase. Observe que este método, el polígono de frecuencia tiene en común con el histograma el área de la gráfica sobre un intervalo son idénticas. Ejemplo. Como ejemplo tomaremos los datos del ejemplo anterior, que son los siguientes. Que un equipo de estudiantes de primer año de bachillerato, para practicar lo aprendido en estadística, investigan en su comunidad el nivel de colesterol de 40 personas entre 55 a 64 años y obtuvieron los datos siguientes. Se muestra la tabla de los datos obtenidos. Calculamos una clase antes de la primera clase y una después de la última clase con frecuencia 0. La amplitud de la clase es igual al límite superior menos el límite inferior. En este caso tenemos para la primera clase 110 menos 80 es igual a 30. Esa es la amplitud. La nueva primera clase será de 49 a 79 con una frecuencia de 0. Y la nueva última clase será de 328 a 358 con una frecuencia de 0. Calculamos también la marca de clase o punto medio para cada una de las clases. Para ello utilizamos la fórmula del punto medio. El punto medio es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Para la primera clase tenemos que el punto medio es 49 más 79 entre 2. Eso nos dará como resultado 128 entre 2. Y esto nos dará un resultado de 64. Para la segunda clase, el punto medio es igual a 80 más 110 entre 2. Eso nos da como resultado 190 entre 2, que sería igual a 95. A continuación se presenta la tabla de valores, ya con las dos marcas de clases adicionales y los puntos medios calculados. Al graficar nuestro polígono de frecuencia, nos queda de la siguiente forma. En el eje de las X colocaremos los puntos medios de cada una de las clases, empezando desde 64, que era el punto medio de la primera clase que obtuvimos antes de la clase de 80 a 110, y esa tiene una frecuencia de 0. Y luego vamos a colocando el punto medio de cada una de las clases y la graficamos con su respectiva frecuencia. En el eje de la Y colocamos la frecuencia absoluta la frecuencia relativa que teníamos para cada una de las clases. Ojiva o polígono de frecuencias acumuladas. Para graficar la ojiva se utilizan las frecuencias acumuladas o frecuencias relativas acumuladas. Para su construcción se traza en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas. El eje horizontal inicia con el límite real inferior de la primera clase y finaliza con el límite real superior de la última clase. En el vértice se ubican las frecuencias acumuladas, luego se unen todos los puntos. Utilizaremos los mismos datos de los ejemplos anteriores. Un equipo de estudiantes de primer año de bachillerato, para aplicar lo aprendido en estadística, investigan en su comunidad el nivel de colesterol de 40 personas entre 55 a 64 años y obtuvieron los datos siguientes. Tenemos los niveles de colesterol en la tabla que obtuvieron los alumnos. Se llama frecuencia acumulada ascendente de un intervalo a la suma de las frecuencias correspondientes a dicho intervalo con todas las frecuencias anteriores a él. La frecuencia acumulada para la primera clase es 5. La frecuencia acumulada para la segunda clase es 5 más 2 es igual a 7. En la siguiente tabla puede observar las frecuencias acumuladas que representan como Fa de cada una de las clases.
Para graficar la ojiva, en la parte inferior colocamos el límite inferior de la primera clase, que es 80. Luego colocamos los límites superiores de cada una de las clases. Por ejemplo, en la primera clase el límite inferior era 80, el límite superior es 110. En la siguiente colocamos 141, que es el límite superior de la clase número 2. Luego colocamos 172, 203, 234, 265, 296 y 327, que corresponden al límite superior de cada una de las clases respectivamente. Al límite superior del primer intervalo se le asigna una altura de 0 para poder graficar un punto adicional, que es donde comienza la ojiva. Ahora, el punto entre el punto que se forma con el límite superior y la frecuencia se une con segmentos de recta para formar la ojiva. Ahora, la ojiva la graficamos con la frecuencia acumulada. A continuación se presentan los ejercicios a desarrollar.